México, vamos de mal en peor. México ayer registró el día con más muertes reportadas en 24 horas desde que llegó la pandemia, 1,803 defunciones en nuestro país. Para ilustrar, para dimensionar, ayer México fue el segundo país del mundo con más muertes reportadas en un día. Estamos a menos de 7,000 decesos de superar a la India como el tercer país con más decesos acumulados. No se ve la luz al final del túnel. No parece siquiera que las autoridades de salud hayan encontrado el túnel. Hoy el presidente López Obrador, lo conversábamos ya, anula al subsecretario de Salud, López-Gatell, que apenas ayer hablaba de la prohibición, de la imposibilidad de que gobiernos estatales y empresas fueran por las vacunas, las consiguieran, las trajeran y las aplicaran en nuestro país. Hoy el presidente decide autorizar a las empresas y a los estados ir por las vacunas. Le agradezco mucho a la doctora Laurian Ximénez Fibe, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Gracias. Con gusto de estar otra vez en el programa. Al contrario, gracias como siempre, es muy aleccionador y es muy importante siempre escuchar tu voz, no solamente de dónde estamos, doctora, sino de para dónde vamos, porque la curva de contagios, vaya, por las nubes, no parece aplanarse, los decesos incrementándose, la vacunación errática. ¿Para dónde vamos, doctora? Pues vamos para muy mal camino, estamos en un muy mal camino, hemos estado en muy mal camino y ahora pues bueno, sobre ese camino seguimos. La situación es que como nunca se ha hecho algo para controlar el desastre que ha producido estas decisiones mal tomadas por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país, pues cada vez estamos en una situación más complicada que es desde luego más difícil de contener y controlar, ¿no? Estamos viendo ahora, pues yo veo con gran alegría, de hecho, esta situación de ver a los científicos en Estados Unidos. Se armó, ahora es como que salió el sol nuevamente en ese país con la salida de un presidente que había sido un negacionista de la ciencia, un ignorante de las evidencias, y que llevó a su país a una catástrofe de cerca de 500,000 de muertos, ¿verdad? En nuestro país estamos en esa situación exactamente, es decir, estamos en manos de unos políticos que se han querido vestir, disfrazar de científicos, ¿verdad? Y de gente que tiene interés en la salud y en la vida de los mexicanos, mientras nos dejan morir. Entonces, yo veo con mucha alegría que ahora en Estados Unidos empiezan a hablar de tomar estas medidas que supimos desde el principio, porque Manuel, aquí la desgracia es que no se haya sabido qué hacer, es que estas personas decidieron no hacerlo, ¿verdad? Y cuando digo estas personas estoy hablando concretamente del doctor Hugo López-Gatell, ¿verdad? De él y desde luego pues de la mano de la anuencia, con la anuencia de nuestro señor presidente, ¿verdad? Entonces, yo veo esto con mucha alegría, que las cosas pueden cambiar dramáticamente. Escuché hablar al doctor Fauci hoy en la mañana, con otro semblante por completo, ahora sí sabiendo que puede hablar por la ciencia, que no va a ser callado y que se va a hacer lo que se tiene que hacer. De entrada, Estados Unidos esta mañana está anunciando que toda la gente que entra a Estados Unidos tiene que venir del extranjero con una prueba PCR negativa que se haya realizado en los 3 días previos a su viaje, y que van a haber cuarentenas obligadas a la gente que ingrese a Estados Unidos. Aquí empezamos a ver las evidencias de todas las mentiras que el doctor Hugo López-Gatell nos ha contado desde el primer día de la pandemia. Como por ejemplo, nos contó la mentira y quiso hacer creer, ¿verdad?, a la gente con manipulación que controlar las fronteras y la migración de las personas que entraban al país no tenía ninguna lógica científica, lo dijo en esas palabras, ¿verdad? Pues por hacer esto, nuestro país está absolutamente descontrolado. En nuestro país seguramente ya circulan estas cepas más contagiosas y es por eso que, como la que se describe en el Reino Unido, en Sudáfrica, la que se detectó en Japón, ¿no?, que proviene de Brasil concretamente, estas cepas más contagiosas, la única razón por la que aquí no se han detectado es porque encima de todo el resto de las irresponsabilidades, estamos bajo la irresponsabilidad de que en nuestro país no se buscan estas cepas, no se buscan las mutaciones del virus. Estados Unidos estaba igual,
no hacían ninguna búsqueda de secuenciación para ver detectar estas mutaciones, como se hace en Reino Unido y en otros países, ¿no? Hoy en la mañana anuncian que en Estados Unidos va a empezar a hacer estos tamizajes amplios, como hace Reino Unido y Sudáfrica, y entonces nos vamos a dar cuenta de algo que desde luego, ¿por qué estos repuntes tan dramáticos y difíciles de controlar en este momento? Seguramente estas cepas más contagiosas ya están circulando ampliamente entre nosotros, pero aquí, pues como todo lo demás, estamos siendo engañados por una autoridad que nos miente y que parece tan indolente que no le está importando estar sumando cerca de 150,000 muertos en cifras oficiales, pero si vemos el exceso de mortalidad, estas cifras ya rebasan los 360,000 muertos. Qué desastre, qué desastre. Por 2.6 más o menos, ¿no, doctora? Por 2.6, digamos, hay que multiplicar 2.51, que fue el último cálculo de exceso de mortalidad. Pero con las cifras de ayer eso nos deja en 366,896 muertos. Qué duro, qué drama, qué desastre. Ahora, a propósito de esta autoridad que no ata ni desata, que ha generado muchísima confusión, desinformación. Hoy el presidente López Obrador, doctora, pues parece que lo anula, porque el subsecretario López-Gatell ayer en la conferencia de la tarde-noche insistió en la prohibición hacia los estados para ir a comprar, a conseguir las vacunas y traerlas a nuestro país. Esas mismas palabras las había dicho unas horas antes en un encuentro privado, en una reunión con gobernadores del país. Hoy el presidente López Obrador, horas después de estos dichos de López-Gatell, autoriza, lo anula, lo exhibe, lo deja en ridículo, doctora. ¿Será que López-Gatell es cada vez menos una voz autorizada, incluso por el propio presidente, para hablar del tema? No lo creo así. Esto nada más es una muestra más de todas las incongruencias que maneja, ¿no? El presidente dice un día una cosa, el secretario de Salud al día siguiente dice otra, y al tercer día Gatell está diciendo otra, y el séquito de Gatell lo contradice a los 3 anteriores. Es decir, lo que traen es un desastre, ¿no? O sea, es un desastre porque esto no se tiene realmente. La estrategia de vacunación es un desorden absoluto. México apenas alcanza el 500,000 de vacunados, mientras que pues rápidamente otros países ya están alcanzando cifras de los millones, ¿verdad? Estados Unidos ahora va a empezar a vacunar tal vez 1,000,000 de personas por día, ¿no? Por día. Y acá seguimos hablando de la retórica falsa, de que haciendo este rollo que se traen entre el presidente y López-Gatell, que si las empresas van a vender las vacunas, que si va a ser por los estados, que si uno y otro están empujando un discurso que es falso en todos los sentidos. En este momento no hay ninguna farmacéutica que venda las vacunas al sector privado, punto, porque ninguna vacuna tiene una aprobación completa. Es decir, todas las vacunas ahorita se están distribuyendo solamente bajo la aprobación de uso de emergencia. Con la aprobación de uso de emergencia eso obliga a las farmacéuticas a solo poder proveer las vacunas a los gobiernos de los países, ¿no? Entonces, se están peleando por un tema que ni siquiera es tema aún. Sí. Porque, y desde luego, no, pues López-Gatell primero había dicho, no, el gobierno va a manejar todas las vacunas, no vamos a permitir que la iniciativa privada lo toque. Ahora se contradice él mismo. El presidente luego lo contradice a él. Sí, lo cierto es que ahorita las vacunas no se pueden comercializar de entrada, ¿no? Entonces, pues que se peleen. ¿Por qué no mejor agarran una discusión de cómo diablos van a detener la muerte? ¿No se han dado cuenta que los mexicanos nos estamos muriendo? ¿No se han dado cuenta del dolor y el luto en el que han sumido a una nación? Pues que se pongan a ver eso, ¿verdad? Pues sí. En lugar de estar con esas narrativas y discursos falsos. Pues sí, porque la preparación para la pandemia, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, doctora, fue un desastre. La estrategia de contención, si es que la hubo, si es que la hay, es otro desastre, y ahora la vacunación lo está haciendo también. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros, doctora. Claro que sí, al contrario, un placer estar en el programa. Gracias, muy buenas tardes, la doctora Lauriane Ximénez Fibi, doctora por la Universidad de Harvard.